Hay un silencio que duele más que cualquier grito. Es el silencio que se instala cuando sabes que algo está profundamente equivocado, pero no tienes permitido pensarlo. Yo viví dentro de ese silencio durante años, creyendo que servía a Dios, cuando en realidad servía a un sistema que convierte las dudas en pecado y los pensamientos en culpa. Mi nombre es Alejandro Ruiz Moreno. Tengo 62 años y durante casi 3 décadas fui pionero especial de los Testigos de Jehová en Sevilla. Hoy, desde mi pequeño apartamento en el barrio de Triana, donde el aroma del azahar se cuela por la ventana cada mañana, les cuento esta historia porque sé que hay otros como yo, personas que creen estar sirviendo a Dios cuando en realidad están atrapadas en lo que yo llamo el castigo de la conciencia, un método psicológico devastador que te enseña a destruirte a ti mismo. Era marzo del 2019 cuando todo comenzó a desmoronarse. Recuerdo perfectamente ese día, porque acababa de terminar mi reunión de servicio del campo de los martes por la mañana. Caminaba por la calle Sierpes con mi maletín de publicaciones en la mano derecha y la sensación familiar de haber cumplido con mi deber. El sol de primavera calentaba las piedras del suelo, y el murmullo de la ciudad me acompañaba mientras regresaba a casa. Pero esa mañana algo había cambiado. Durante la reunión, el anciano coordinador, el hermano Fernández, un hombre serio de unos 70 años con gafas doradas y voz grave, había hecho un comentario que me resultó extraño. Habíamos estado discutiendo los territorios de predicación cuando él mencionó que ciertos estudios universitarios podían ser espiritualmente peligrosos para los jóvenes de la congregación. Hermanos, había dicho, ajustándose las gafas mientras consultaba sus notas, debemos recordar que el conocimiento secular puede alejar a nuestros jóvenes de la verdad. Yo había asentido automáticamente, como siempre hacía, pero por dentro, una vocecita pequeña, una que llevaba años tratando de silenciar, había susurrado: ¿por qué el conocimiento sería peligroso si venimos de Dios? Ese pensamiento me acompañó durante todo el camino a casa. Mi apartamento estaba en un edificio antiguo de 3 plantas, con balcones de hierro forjado y contraventanas verdes que crujían con el viento. Subí los escalones de mármol gastado, sintiéndome extrañamente inquieto. Al entrar, dejé el maletín sobre la mesa de madera del comedor, la misma mesa donde durante años había preparado mis estudios bíblicos, mis informes de predicación y mis respuestas para las reuniones. La rutina era siempre la misma: llegar, preparar un café con leche, revisar el programa de la semana y estudiar para la próxima reunión. Pero ese día no pude concentrarme. Cada vez que intentaba abrir la atalaya, esa vocecita regresaba: ¿por qué tengo miedo de hacerme preguntas? Los testigos de Jehová me habían enseñado que dudar era síntoma de debilidad espiritual, que cuestionar la organización era como cuestionar a Dios mismo. Durante años había aceptado esa lógica sin pestañear, pero ahora, sentado en mi sillón de cuero gastado, mirando hacia la ventana que daba al patio interior donde colgaban las sábanas de mis vecinos, me sentía como un prisionero que, sorprendido, acababa de notar los barrotes de su celda. Mi vida había sido una secuencia perfectamente ordenada de reuniones, informes y actividades de predicación. Los lunes, estudio personal. Los martes, servicio del campo. Los miércoles, reunión de entre semana. Los fines de semana, asambleas o más predicación. Cada hora planificada, cada pensamiento supervisado,
cada decisión aprobada por los ancianos de la congregación. A los 62 años me di cuenta de que nunca había tomado una decisión completamente propia. Esa tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas de encaje que mi madre había cosido años atrás, antes de morir fiel a la organización, hice algo que no había hecho en décadas. Busqué mi teléfono móvil antiguo en el cajón del escritorio. Era un modelo sencillo que había mantenido apagado durante meses, siguiendo las recomendaciones sobre distracciones mundanas. Lo encendí con manos temblorosas. Tenía varios mensajes sin leer, pero uno, en particular, me heló la sangre. «Alejandro, ¿dónde te has metido? Siento que estás preso en algún lugar. Clara. Clara Herrera, mi amiga de la infancia, de cuando vivíamos en el mismo barrio, antes de que mi familia se convirtiera a los Testigos de Jehová. Hacía casi 15 años que no sabía nada de ella. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Por qué precisamente ahora?» Pero lo que más me perturbó no fue el mensaje en sí, sino mi reacción. En lugar de alegría por tener noticias de una vieja amiga, sentí pánico, un miedo irracional que me subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Qué pensarían los ancianos si supieran que estaba recibiendo mensajes de alguien del mundo? ¿Cómo explicaría que había mantenido un contacto que la organización consideraría mala compañía? Me levanté del sillón y comencé a caminar en círculos por el comedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de asambleas, certificados de cursos teocráticos y una imagen enmarcada de la Organización Mundial que los testigos consideraban el canal de comunicación entre Dios y la humanidad. De repente, todas esas imágenes me parecieron extrañas, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. ¿Cuándo había decidido que esas cosas definirían mi identidad? ¿Cuándo había dejado de ser Alejandro para convertirme únicamente en el hermano Ruiz? El teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje de Clara. «Alejandro, necesito saber que estás bien. Tu silencio me preocupa». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando hacia el techo, sintiendo por primera vez en años algo que había olvidado que existía: curiosidad. Curiosidad. Por Clara, por el mundo fuera de la congregación, por las preguntas que había enterrado durante tanto tiempo. Pero junto con la curiosidad vino algo más, una desesperada culpa asfixiante que me susurraba que estaba traicionando a Jehová, que mis pensamientos eran peligrosos, que debía confesarlos inmediatamente a los ancianos. Era el comienzo del castigo de la conciencia, y todavía no sabía lo devastador que podía llegar a ser. Para entender quién era yo antes de que el miedo se apoderara de mi vida, debo contarles quién era yo antes de que el miedo se apoderara de mi vida. Mi historia con los Testigos de Jehová comenzó cuando tenía apenas 8 años, en 1965, cuando mi madre, Carmen Moreno, decidió que necesitábamos la verdad después de la muerte repentina de mi padre en un accidente laboral. Mamá era una mujer menuda, de cabello castaño siempre recogido en un moño perfecto, que encontró en las reuniones del Salón del Reino un refugio para su dolor y una comunidad que la acogió cuando se sentía completamente perdida. Recuerdo vívidamente el día que llegaron a nuestra puerta 2 hombres con trajes oscuros y sonrisas amables. Uno de ellos, el hermano Sánchez, un andaluz de voz suave y bigote cuidado, le dijo a mi madre: «Señora Moreno, Jehová tiene un propósito para usted y su hijo. La muerte no es el final». Esas palabras se convirtieron en el ancla que mi madre necesitaba para no hundirse en la desesperación. Y yo, un niño que acababa de perder a su héroe,
Me aferré a la promesa de que volvería a ver a papá en el paraíso terrenal. Mi infancia se transformó de inmediato. Los domingos por la mañana, en lugar de jugar fútbol con los niños del barrio, me vestía con mi mejor camisa blanca y corbata azul para asistir a las reuniones. Entre semana, después del colegio, estudiaba las publicaciones de la Watchtower, mientras otros niños veían televisión o jugaban en la calle. Clara Herrera vivía en el mismo edificio, en el segundo piso, justo encima de nosotros. Era una niña de mi edad, con el cabello rubio ensortijado y una risa contagiosa que se escuchaba por todo el patio. Su familia era lo que los testigos llamaban sarcástico personas del mundo. Católicos no practicantes que vivían una vida normal, llena de celebraciones navideñas, cumpleaños y tradiciones que a mí me estaban prohibidas. Recuerdo una tarde de diciembre de 1967, cuando tenía 10 años, Clara bajó corriendo las escaleras con una invitación escrita a mano. «Alejandro, mañana es mi cumpleaños. ¿Vienes a mi fiesta?» Yo la miré con una mezcla de deseo y terror. Quería ir, pero sabía que mi madre se pondría furiosa. Los testigos de Jehová consideraban las celebraciones de cumpleaños como prácticas paganas. «No puedo», le dije, sintiendo las palabras como piedras en mi garganta. «Los cumpleaños son fearful, cosas de Satanás». La expresión de Clara cambió de emoción a confusión y luego a algo que me partió el corazón. Lástima. «¿Satanás?», preguntó, frunciendo el ceño. «Alejandro, solo vamos a comer tarta y jugar. ¿Cómo puede ser malo eso?». No supe qué responder. A los 10 años ya había aprendido a repetir las doctrinas sin entenderlas realmente. Pero la pregunta de Clara plantó una semilla de duda que tardaría décadas en germinar. Mi adolescencia transcurrió en un constante estado de vigilancia interna. Cada pensamiento, cada deseo, cada pregunta era filtrada a través de lo que la organización consideraba aceptable. A los 16 años, en 1973, fui bautizado como testigo de Jehová en una asamblea de circuito en el Palacio de Deportes de Sevilla. Recuerdo el momento exacto en que salí del agua, con cientos de personas aplaudiendo, sintiéndome especial y aterrorizado a la vez. El hermano Fernández, que entonces era un anciano joven de unos 40 años, me felicitó con una palmada en el hombro. «Hermano Alejandro, ahora eres verdaderamente hijo de Jehová. Pero recuerda, con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades». Esas palabras me perseguirían durante el resto de mi vida dentro de la organización. A los 20 años, decidí convertirme en pionero regular, dedicando 70 horas al mes a la predicación. Mi madre estaba radiante de orgullo, y los ancianos de la congregación me señalaban como ejemplo para los jóvenes más pequeños. Pero por dentro comenzaba a sentir una extraña vacuidad. Cada puerta en la que llamaba, cada revista que colocaba, cada estudio bíblico que dirigía, me alejaba más de mí mismo. En 1982, a los 25 años, alcancé lo que se consideraba la cúspide del servicio. Fui nombrado pionero especial. Esto significaba dedicar mi vida completa a la organización. Recibir una asignación de territorio específica y vivir con una modesta ayuda económica que apenas cubría mis necesidades básicas. Mi apartamento en Triana se convirtió en mi base de operaciones, mi refugio y mi prisión.
El hermano Fernández, ahora coordinador del cuerpo de ancianos, dirigió mi ceremonia de nombramiento en el Salón del Reino. Había unas 50 personas presentes esa noche de octubre, y el aire olía a flores frescas que las hermanas habían colocado para decorar la plataforma. El hermano Alejandro Ruiz ha demostrado una lealtad inquebrantable a Jehová y su organización, anunció Fernández con seria voz. Su servicio será un ejemplo para todos nosotros. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo mismo en aquel momento, era que había desarrollado un mecanismo de supervivencia psicológica, dividir mi mente en compartimentos. En uno guardaba las dudas, las preguntas, los deseos que no encajaban con las enseñanzas. En el otro mantenía al hermano Alejandro perfecto que todos esperaban ver. Durante los años siguientes perfeccioné este sistema. Aprendí a sonreír en el momento exacto, a dar las respuestas correctas en las reuniones, a mostrar el entusiasmo apropiado durante la predicación. Pero cada vez me costaba más trabajo mantener separados esos compartimentos mentales. Los ancianos de la congregación se habían convertido en figuras autoritarias que supervisaban cada aspecto de mi vida. Además del hermano Fernández, estaba el hermano López, un comerciante jubilado de unos 65 años con manos enormes y voz ronca. Y el hermano Martínez, un contador meticuloso que llevaba registros de todo, incluyendo nuestras horas de predicación con precisión casi obsesiva. «Hermano Alejandro», me decía el hermano López durante nuestras reuniones mensuales de servicio, «sus informes son ejemplares, pero me preocupa que esté perdiendo un poco de celo. ¿Hay algo que lo esté distrayendo?» La pregunta siempre venía acompañada de una mirada penetrante que me hacía sentir como si pudieran leer mis pensamientos más íntimos. Yo respondía automáticamente: «No, hermano López, solo estoy un poco cansado. Aumentaré mis horas el próximo mes». Pero la verdad era que cada día me resultaba más difícil fingir entusiasmo por una vida que me asfixiaba lentamente. Mi madre murió en 1995, a los 68 años, completamente fiel a la organización hasta su último aliento. Recuerdo sus últimas palabras, susurradas desde su cama del hospital, mientras sostenía mi mano con fuerza. «Alejandro, prométeme que seguirás sirviendo a Jehová. Prométeme que nos veremos en el paraíso». Le prometí, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado. Pero esa promesa se convirtió en una cadena más que me ataba a una vida que ya no sentía como propia. Los objetos de mi apartamento comenzaron a adquirir significados simbólicos durante esos años. Mi maletín de predicación, de cuero marrón gastado, representaba mi identidad pública como pionero especial. La biblioteca de publicaciones de la Watchtower, que ocupaba una pared completa de mi comedor, simbolizaba el conocimiento que se suponía debía nutrir mi alma, pero que cada vez me resultaba más hueco. Y la fotografía enmarcada de mi madre en su último día de asamblea se había convertido en un recordatorio constante de la promesa que me atormentaba. Pero había un objeto que guardaba en secreto. Una vieja caja de zapatos escondida en el fondo de mi armario, donde conservaba cartas de Clara que nunca respondí, fotografías de nuestra infancia juntos y pequeños recuerdos de una época en la que todavía sabía quién era yo, sin necesidad de consultar una publicación de la Watchtower. En el año 2018, cuando cumplí 61 años, comencé a experimentar algo que los ancianos llamarían depresión espiritual.
Tenía dificultades para concentrarme durante las reuniones. Mis informes de predicación mostraban menos horas y empecé a evitar las conversaciones sociales después de las reuniones. El hermano Martínez notó el cambio inmediatamente. Durante una reunión de ancianos, de la que me enteré más tarde, había expresado su preocupación. El hermano Alejandro parece espiritualmente débil últimamente. Tal vez necesita más supervisión pastoral. Esa supervisión pastoral se tradujo en visitas más frecuentes, preguntas más invasivas sobre mi vida personal y una sensación constante de estar siendo observado y evaluado. Era como vivir bajo una lupa que nunca se apartaba de mí. Y fue precisamente en ese estado de vulnerabilidad cuando llegó el mensaje de Clara, como una piedra arrojada a un estanque aparentemente tranquilo, creando ondas que alcanzarían los rincones más profundos de mi vida, cuidadosamente controlada. El mensaje de Clara quedó grabado en mi mente como una herida abierta. Durante 3 días no pude hacer otra cosa que pensar en esas palabras. Siento que estás preso en algún lugar. Era como si alguien hubiera, sorprendido, encendido una luz en una habitación que había mantenido a oscuras durante décadas, y ahora no podía dejar de ver los barrotes que siempre habían estado ahí. El jueves por la mañana, durante mi preparación para la reunión de entre semana, intenté concentrarme en el estudio de la atalaya como había hecho miles de veces antes. Pero cada párrafo que leía sonaba diferente, como si estuviera escrito en un idioma que ya no comprendía completamente. El artículo hablaba sobre la importancia de la obediencia teocrática y contenía frases que antes me tranquilizaban, pero que ahora me generaban una extraña inquietud. Los cristianos verdaderos confían plenamente en la organización de Jehová. Leía en voz alta en mi comedor, mientras el sol matutino creaba patrones de luz sobre las páginas. No permiten que las dudas sembradas por el mundo corrompan su fe pura. Me detuve. ¿Dudas sembradas por el mundo? ¿Era eso lo que me estaba pasando? ¿El simple hecho de recibir un mensaje de Clara había corrompido mi fe? La pregunta me produjo una sensación de vértigo, como si estuviera parado al borde de un precipicio. Cerré la revista y caminé hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Abajo, una mujer tendía ropa mientras tarareaba una canción que no reconocí. Era un momento completamente ordinario, pero por alguna razón me pareció extraordinario. ¿Cuándo había sido la última vez que había tarareado una canción sin preocuparme por si las letras eran espiritualmente apropiadas? Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años: caminar por Sevilla sin un propósito específico relacionado con la predicación. Salí de mi apartamento sin el maletín, sin las revistas, sin la identidad de pionero especial que había llevado como un uniforme durante décadas. Caminé por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, donde los turistas tomaban fotografías y las parejas jóvenes se besaban en las plazuelas llenas de naranjos. Me senté en un banco cerca de la catedral y, por primera vez en años, simplemente observé a las personas vivir sus vidas sin juzgarlas según los estándares de la organización. Los testigos de Jehová me habían enseñado a ver al mundo en términos de hermanos y personas del mundo, de espiritualmente fuertes y espiritualmente débiles. Pero ahora, sentado en ese banco, solo veía personas. Al regresar a casa esa noche, encontré un sobre blanco que habían deslizado bajo mi puerta. No tenía remite, pero reconocí inmediatamente la caligrafía cuidadosa del hermano Fernández. Dentro había una nota breve. Hermano Alejandro,
Notamos que faltó a la reunión de servicio de esta mañana. ¿Podríamos conversar mañana después de la reunión? Es importante que mantengamos una comunicación abierta. Con amor cristiano, hermano Fernández. El corazón me comenzó a latir más rápido. No había faltado intencionalmente a la reunión. Simplemente se me había olvidado por completo, algo que nunca me había pasado en 30 años de servicio. Pero lo que más me inquietó fue el tono de la nota. Bajo las palabras corteses percibía una vigilancia que me resultaba familiar, pero que ahora me parecía asfixiante. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, sintiendo como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no pudiera regresar. A las 3 de la madrugada hice algo completamente impulsivo. Encendí mi teléfono y escribí un mensaje a Clara. Estoy bien, pero confundido. ¿Podemos hablar? Su respuesta llegó 15 minutos después. Claro, Alejandro. ¿Qué te parece si nos encontramos mañana en el Parque de María Luisa, cerca del estanque de los patos, a las 5 de la tarde? No tienes que explicarme nada si no quieres. El viernes transcurrió como en una nebulosa. Asistí a la reunión de entre semana en el Salón del Reino, pero era como si estuviera viendo todo desde fuera de mi propio cuerpo. Durante la parte de la escuela del ministerio teocrático, el hermano López dirigió una demostración sobre cómo ayudar a personas espiritualmente débiles. Las palabras me llegaban como ecos distantes. Cuando un hermano muestra signos de debilidad espiritual, es nuestra responsabilidad pastoral acercarnos con amor pero firmeza. No podemos permitir que las influencias mundanas contaminen la congregación. Sentí como si hubiera un foco apuntando directamente hacia mí. ¿Era yo la persona espiritualmente débil de la que hablaban? ¿Habían notado algo en mi comportamiento? Traté de mantener la expresión neutral, pero por dentro sentía como si llevara un cartel que anunciara mis dudas. Después de la reunión, tal como había prometido en su nota, el hermano Fernández se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Hermano Alejandro, ¿podríamos hablar en privado unos minutos?» Me llevó a una pequeña oficina detrás de la plataforma del Salón del Reino. Era un espacio austero con un escritorio de metal, 2 sillas y una estantería llena de publicaciones de la Watchtower. Se sentó frente a mí y juntó las manos sobre el escritorio. «Hermano, he notado algunos nerviosos en usted últimamente. Faltas ocasionales a las reuniones, menos participación en los comentarios, cierta distancia. ¿Hay algo que lo esté preocupando?» La pregunta era directa, pero formulada con el tono pastoral que había escuchado miles de veces. Sin embargo, ahora me sonaba diferente, como si debajo de la preocupación genuina hubiera una investigación. «No, hermano Fernández», respondí automáticamente. «Solo he estado un poco cansado. Tal vez necesito ajustar mi rutina de estudio personal». «Ya veo». Sus ojos me estudiaron con atención. ¿Ha estado en contacto con personas fuera de la congregación últimamente? ¿Alguien que pueda estar influyendo en su estado de ánimo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo podía saber sobre Clara? ¿Alguien me había visto con el teléfono? ¿Había forma de que supieran sobre los mensajes? No más de lo usual en el ministerio. Mentí, sintiendo cómo las palabras salían secas de mi garganta. «Perfecto». Su sonrisa se amplió ligeramente. «Hermano Alejandro, usted ha sido un ejemplo para nuestra congregación durante muchos años. Sería terrible que algo comprometiera su hermosa relación con Jehová. Recuerde que Satanás siempre busca maneras sutiles de apartarnos del rebaño. Las dudas, los cuestionamientos, el contacto excesivo con el mundo, todo eso puede parecer inofensivo al principio».
Salí de esa conversación sintiéndome como si hubiera sido sometido a un interrogatorio disfrazado de cuidado pastoral. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que había mentido instintivamente. Y peor aún, me había sentido justificado al hacerlo. A las 5:10 de la tarde estaba caminando nerviosamente cerca del estanque de los patos en el parque de María Luisa. El aire olía a azahar y tierra húmeda, y los sonidos de la ciudad parecían amortiguados entre los árboles. No había visto a Clara en más de 15 años, y no sabía qué esperar. La reconocí inmediatamente cuando la vi acercarse por el sendero de grava. Había envejecido, por supuesto, pero conservaba esa manera característica de caminar con los hombros rectos y una ligera sonrisa que parecía estar siempre a punto de convertirse en risa. Su cabello rubio ahora tenía mechones grises y llevaba un vestido azul marino, simple pero elegante. «Alejandro», me dijo cuando estuvo cerca, y sin dudarlo me abrazó. Era un abrazo sincero, sin la formalidad de los saludos que estaba acostumbrado a dar y recibir en la congregación. Nos sentamos en un banco bajo un sauce llorón, y durante varios minutos ninguno de los dos habló. Era como si ambos supiéramos que ese momento era importante, pero no estuviéramos seguros de cómo proceder. «Te ves cansado», me dijo finalmente Clara, estudiando mi rostro con la misma franqueza directa que recordaba de nuestra infancia. «Estoy bien», respondí automáticamente, pero ella negó con la cabeza. «No, Alejandro, no estás bien. Puedo verlo en tus ojos. Es como si fueras una versión apagada de ti mismo». Sus palabras me dolieron porque tenían el peso de la verdad. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había visto realmente, más allá del papel que interpretaba como pionero especial? «No sabría cómo explicártelo», admití finalmente. «Mi vida complicada». «¿Todavía estás con esa religión? ¿Los testigos de no sé qué?» La manera casual en que se refirió a la organización que había dominado mi vida durante décadas me resultó sorprendente. Para mí era la verdad, la organización de Jehová, algo sagrado e incuestionable. Para ella era simplemente esa religión. «Sí», respondí, «soy pionero especial. Es mi vida». Clara me observó durante un largo momento. «¿Recuerdas cuando éramos niños y solíamos inventar historias sentados en el patio del edificio? Tú tenías una imaginación increíble. Creabas mundos enteros, personajes fantásticos, aventuras que nos tenían hablando durante horas». Sí, lo recordaba, pero parecía la memoria de otra persona, de un niño que había existido antes de que aprendiera que la imaginación podía ser peligrosa, que las preguntas podían ser pecaminosas. «Eso era antes», dije, sintiendo una nostalgia inesperada. ¿Antes de qué? Antes de entender que hay verdades más importantes que las historias. Clara frunció el ceño. «¿Quién te dijo eso?» La sorpresa me desarmó completamente. No era retórica, era genuina. Realmente quería saber quién me había convencido de que mi curiosidad natural, mi creatividad, mi capacidad de hacer preguntas eran defectos que debía corregir. «La organización», respondí débilmente. «Los ancianos. Es complicado». «Alejandro», me dijo, girándose en el banco para mirarme directamente, ¿seres feliz? Era una pregunta tan simple que me resultó imposible de responder. ¿Qué significaba ser feliz? Durante años había medido mi bienestar en términos de gozo espiritual, paz con Jehová, satisfacción en el servicio. Pero ¿felicidad? ¿Esa sensación liviana de contentamiento que recordaba haber experimentado de niño? No sabía cuándo había sido la última vez que la sentí. «No sé qué significa esa pregunta», admití.
Clara se quedó en silencio durante varios minutos, observando a una familia de patos nadar en el estanque. Finalmente habló, pero con una voz más suave. Cuando éramos pequeños, tu cara se iluminaba cuando hablabas de las cosas que te gustaban. Tus ojos brillaban. Ahora tienes la expresión de alguien que lleva años pidiendo permiso para existir. Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿Era eso lo que había estado haciendo durante décadas? ¿Pidiendo permiso para existir? Tengo que irme, dije repentinamente, sintiéndome abrumado. Esto no está bien. Clara no trató de detenerme, pero cuando me levanté del banco, me dijo: Alejandro, mi número no ha cambiado. Si algún día quieres hablar de verdad, sin miedo, estaré aquí. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en mi sillón de cuero mirando las paredes decoradas con fotografías de asambleas y certificados teocráticos. Por primera vez, me pregunté qué veía la gente cuando entraba a mi casa. ¿Veían a una persona o veían un museo de una vida religiosa? Abrí mi ejemplar de la Biblia, una edición de la traducción del Nuevo Mundo que había sido mi compañera durante décadas, y busqué pasajes que siempre me habían consolado. Pero las palabras parecían diferentes ahora, como si estuvieran siendo filtradas a través de una lente que ya no encajaba perfectamente en mi visión. El domingo siguiente, durante la reunión pública, el hermano López dirigió una charla sobre los peligros de la asociación con personas mundanas. Desde mi asiento en la tercera fila, donde siempre me sentaba, escuché sus palabras con una nueva claridad inquietante. Hermanos, debemos ser extremadamente cuidadosos con las influencias externas. Una conversación aparentemente inocente puede plantar semillas de duda que crecen hasta convertirse en apostasía. La Organización de Jehová nos protege de estos peligros, pero solo si permanecemos completamente leales. Era como si estuviera hablando directamente de mi encuentro con Clara. ¿Era coincidencia? ¿Alguien me había visto en el parque? ¿O simplemente mi conciencia culpable me hacía interpretar un discurso general como una advertencia personal? Después de la reunión, mientras guardaba mis publicaciones en el maletín, el hermano Martínez se acercó a mí con una seria expresión seria. «Hermano Alejandro, podríamos almorzar juntos esta semana. Hay algunos asuntos de servicio que me gustaría discutir con usted». Era una invitación que sonaba como una citación. Asentí automáticamente, pero por dentro sentía como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Esa noche, solo en mi apartamento, tomé una seria decisión que cambiaría todo. Escribí una lista. En una hoja de papel en blanco, dividí la página en 2 columnas. En una escribí lo que he ganado con la organización. En la otra, lo que he perdido. La primera columna se llenó rápidamente. Propósito, comunidad, esperanza de vida eterna, estructura, identidad, la promesa de volver a ver a mis padres. Pero cuando comencé a escribir la segunda columna, la pluma parecía moverse sola. Educación universitaria, carrera profesional, relaciones románticas, amistades fuera de la organización, libertad de pensamiento, autonomía personal, la posibilidad de explorar otras ideas, la capacidad de hacer preguntas sin miedo, la oportunidad de ser simplemente yo mismo, sin filtros ni censura. Cuando terminé, me quedé mirando las 2 listas durante mucho tiempo. La primera columna representaba todo lo que me habían enseñado a valorar. La segunda representaba una vida que nunca había vivido, pero que ahora, por primera vez, me atrevía a imaginar. Era medianoche cuando escondí la lista en la caja de zapatos del fondo de mi armario, junto a las cartas de Clara y las fotografías de nuestra infancia. Pero sabía que ya no podría ignorar las preguntas que había despertado. El castigo de la conciencia había comenzado oficialmente.
Cada pensamiento crítico venía acompañado de una desesperada culpa aplastante. Cada momento de duda se sentía como una traición a todo lo que había construido mi vida. Y lo peor de todo era que empezaba a sospechar que esa culpa no venía de Dios, sino de un sistema que me había enseñado a convertirme en mi propio carcelero. El almuerzo con el hermano Martínez estaba programado para el miércoles a las 2 de la tarde en un pequeño restaurante cerca del Salón del Reino. Era un lugar que frecuentaban los hermanos de la congregación, con manteles a cuadros rojos y un ambiente familiar que normalmente me resultaba acogedor. Pero esa tarde, mientras caminaba por las calles empedradas bajo el sol andaluz, sentía como si me dirigiera hacia mi propia ejecución. Llegué puntual, como siempre. El hermano Martínez ya estaba sentado en una mesa del fondo, con su traje gris impecable y una carpeta de color manila a su lado. Me saludó con una sonrisa que no alcanzaba a disimular la seriedad de su expresión. «Hermano Alejandro, gracias por venir. Pidamos algo sencillo y hablemos». Ordenamos gazpacho y pescado frito, pero yo apenas podía concentrarme en la comida. Durante los primeros minutos mantuvimos una conversación superficial sobre el clima y las próximas asambleas de circuito. Pero cuando el camarero se alejó después de servirnos, el hermano Martínez abrió su carpeta y su tono cambió completamente. «Hermano, tenemos algunas preocupaciones que queremos discutir con usted en un espíritu de amor cristiano». Sacó una hoja de papel con anotaciones escritas a mano. Mi nombre estaba en la parte superior y debajo había una lista de fechas y observaciones que me helaron la sangre. El 15 de marzo faltó a la reunión de servicio sin aviso previo. El 22 de marzo, sus comentarios durante el estudio de la atalaya fueron mínimos. El viernes pasado, alguien lo vio en el parque de María Luisa conversando con una mujer que no pertenece a nuestra congregación. Cada palabra caía sobre mí como un martillo. No solo me habían estado observando, sino que llevaban un registro detallado de mi comportamiento. La sensación de ser vigilado que había experimentado durante semanas se confirmaba de la manera más brutal posible. ¿Quién es esa mujer, hermano Alejandro? La pregunta directa me obligó a levantar la vista del plato. Los ojos del hermano Martínez me estudiaban con una intensidad que me resultó intimidante. Es una amiga de la infancia, respondí, sintiendo cómo la mentira parcial se atragantaba en mi garganta. ¿Una amiga del mundo? Sí. ¿Y de qué hablaron? Era una pregunta que traspasaba todos los límites de la privacidad personal, pero formulada con el tono paternal que los ancianos usaban para justificar cualquier intrusión. Durante décadas había aceptado que mi vida privada fuera dominio público de la congregación. Pero ahora, sentado en ese restaurante con el murmullo de conversaciones ajenas a nuestro alrededor, algo dentro de mí se rebeló. «Hablamos de cosas personales», respondí, consciente de que mi voz sonaba diferente, más firme de lo que pretendía. El hermano Martínez frunció el ceño. «Hermano Alejandro, cuando un pionero especial mantiene asociación regular con personas del mundo, especialmente sin supervisión teocrática, eso plantea serias preocupaciones espirituales. ¿Entiende por qué estamos preocupados?» «Entiendo que me están vigilando como si fuera un angry criminal», dije, sorprendiéndome de mi propia audacia. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. El hermano Martínez cerró la carpeta lentamente, como si estuviera procesando una respuesta que no había esperado. «Hermano», dijo finalmente, con una voz más fría, «esa actitud defensiva es exactamente lo que nos preocupa.
Los cristianos verdaderos agradecen la supervisión pastoral. Usted está actuando como alguien que tiene algo que ocultar. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Era como si una cuerda que había estado tensándose durante meses finalmente se hubiera partido. Todas las dudas, todos los miedos, toda la culpa que había estado acumulando se cristalizó en una claridad dolorosa, pero liberadora. ¿Y si tengo algo que ocultar?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y si tengo pensamientos que ustedes considerarían peligrosos? ¿Y si me he dado cuenta de que llevan décadas controlando cada aspecto de mi vida? El rostro del hermano Martínez se endureció visiblemente. Hermano Alejandro, esas son palabras muy serias, palabras que podrían interpretarse como apostasía. La palabra apostasía había sido la fierosa amenaza máxima durante toda mi vida adulta. Era el pecado imperdonable, la traición última que resultaba en expulsión inmediata y shunning completo por parte de la comunidad. Siempre había temido esa palabra, como otros temen a la muerte. Pero ahora, sentado frente a este hombre que había documentado mis movimientos como si fuera un investigador privado, la palabra perdió su poder sobre mí. Tal vez lo sea, respondí, sintiendo una extraña calma. Tal vez cuestionar un sistema que convierte a las personas en espías unas de otras sea apostasía. Tal vez preguntarme por qué tengo miedo de hacer preguntas sea apostasía. Tal vez darme cuenta de que he vivido 62 años pidiendo permiso para pensar sea apostasía. El hermano Martínez guardó sus papeles en la carpeta con movimientos mecánicos. Su expresión había cambiado de preocupación paternal a algo mucho más frío y oficial. Hermano Alejandro, esta conversación ha tomado un rumbo muy preocupante. Tengo que informar de esta actitud al cuerpo de ancianos. Le sugiero fuertemente que ore a Jehová pidiendo perdón por estos pensamientos rebeldes y que considere buscar ayuda espiritual inmediata. ¿Y si no lo hago? Entonces tendremos que tomar las medidas apropiadas para proteger a la congregación de influencias apostatas. Me levanté de la mesa, dejando el almuerzo a medio terminar. Hermano Martínez, durante 30 años he hecho todo lo que me pidieron. He sacrificado mi educación, mis relaciones, mi autonomía, mi curiosidad natural. He convertido mi mente en un territorio ocupado por sus miedos y sus reglas. Pero ya no más. Hermano, está cometiendo un error terrible. La organización de Jehová es su única protección contra un mundo que lo destruirá. ¿Protección? La palabra me sonó absurda. Esto no es protección. Esto es una prisión psicológica, donde el carcelero más efectivo soy yo mismo. Saqué dinero para pagar mi parte del almuerzo y lo puse sobre la mesa. Hermano Martínez, respete mi decisión de no seguir viviendo con miedo de mis propios pensamientos. Cuando salí del restaurante, sentí como si acabara de respirar aire fresco después de décadas bajo el agua. Las calles de Sevilla parecían diferentes, más coloridas, más llenas de posibilidades. El peso constante que había cargado sobre los hombros, esa sensación de estar siempre siendo juzgado, evaluado, medido según estándares imposibles, había desaparecido de repente. Pero junto con la libertad vino el terror. ¿Qué haría ahora? ¿Quién sería sin la identidad que había definido toda mi vida adulta? ¿Cómo se supone que vive alguien que nunca aprendió a tomar decisiones sin consultar un manual de la Watchtower? Caminé sin rumbo durante horas, pasando por lugares familiares que ahora se veían como si los estuviera viendo por primera vez.
Cuando finalmente llegué a mi apartamento al atardecer, sabía que mi vida tal como la había conocido había terminado. También sabía que, por primera vez en décadas, hopeful, eso me parecía bien. Los días que siguieron a mi confrontación con el hermano Martínez fueron como vivir en un territorio desconocido. Durante 30 años, mi vida había estado estructurada alrededor de reuniones, horarios de predicación y estudios teocráticos. Ahora, de repente, tenía tiempo, una cantidad abrumadora de tiempo, y no sabía qué hacer con él. El jueves por la mañana desperté a las 5:30, como había hecho durante décadas para mi estudio personal matutino. Pero en lugar de dirigirme automáticamente hacia mi escritorio, donde esperaban las publicaciones de la Watchtower, me quedé sentado en el borde de la cama, sintiéndome extrañamente perdido. ¿Qué hace una persona normal a las 5:30 de la mañana? Preparé café, un ritual que había mantenido durante años, pero en lugar de acompañarlo con la atalaya, simplemente me senté junto a la ventana y observé cómo amanecía sobre los tejados de Sevilla. Era un placer simple que no había experimentado en décadas, el lujo de no tener nada obligatorio que hacer. Pero la tranquilidad duró poco. Alrededor de las 9 sonó el timbre de mi apartamento. A través de la mirilla vi al hermano López acompañado de otro anciano que no reconocí inmediatamente. Llevaban sus carpetas de servicio y expresiones serias que me resultaron familiares y aterradoras a la vez. No abrí la puerta. «Hermano Alejandro», escuché la voz del hermano López a través de la madera. «Sabemos que está ahí. Solo queremos hablar unos minutos. Estamos preocupados por usted». Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración como si fuera un niño escondido en un juego. Era absurdo, pero la idea de enfrentar otra conversación pastoral me resultaba insoportable. «Hermano Alejandro», insistió la voz, ahora con un tono más firme. «El hermano Martínez nos contó sobre su conversación de ayer. Entendemos que está pasando por un momento difícil, pero huir no es la solución». Esperaron durante casi 10 minutos más, tocando ocasionalmente la puerta y murmurando entre ellos. Finalmente escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Solo entonces me permití respirar normalmente otra vez. Pero el alivio fue temporal. Sabía que regresarían y probablemente traerían refuerzos. La maquinaria pastoral de la organización se había puesto en marcha y yo era oficialmente un hermano en peligro espiritual que requería intervención intensiva. Esa tarde tomé una decisión práctica. Llamé a Clara. «Hola, Alejandro», respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Cómo estás?» «Confundido», admití. «Ayer tuve una confrontación con los ancianos de mi congregación. Creo que ya no hay vuelta atrás». «¿Quieres que hablemos?» «Sí, pero no en el parque. Creo que me están vigilando». Clara sugirió que nos encontráramos en su apartamento en el barrio de Los Remedios, un área de Sevilla que estaba lo suficientemente lejos de mi zona habitual para evitar encuentros casuales con hermanos de la congregación. Su apartamento era completamente diferente al mío. Donde yo tenía fotografías de asambleas, ella tenía cuadros coloridos y plantas que llenaban los rincones de vida. Donde yo tenía estanterías llenas de publicaciones religiosas, ella tenía libros de todo tipo: novelas, biografías, libros de viajes, poesía. Era como entrar a un mundo donde la curiosidad no solo era permitida, sino celebrada. «Quiero contarte algo», me dijo, mientras preparaba té en una cocina llena de luz natural. «Cuando éramos niños, antes de que tu familia se involucrara con los testigos, tú eras la persona más curiosa que conocía. Siempre haciendo preguntas, siempre inventando explicaciones para todo.
Era como si el mundo entero fuera un misterio fascinante que querías resolver. Eso cambió, dije, sintiéndome nostálgico por ese niño que apenas recordaba. No, me corrigió, trayendo 2 tazas humeantes. Eso lo escondiste. Hay una diferencia. Pasamos la tarde hablando de cosas que no había discutido con nadie en años. Clara me contó sobre su carrera como maestra de primaria, sus viajes por Europa, las relaciones que había tenido, los libros que le habían cambiado la perspectiva, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Era una vida llena de experiencias, decisiones propias, crecimiento personal. ¿No tienes miedo de tomar decisiones equivocadas?, le pregunté en un momento dado. Por supuesto que sí, respondió riéndose. He tomado muchas decisiones terribles, pero también he tomado decisiones maravillosas. Y lo importante es que fueron mis decisiones, no las de otra persona. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, miré mi entorno con ojos completamente nuevos. Las paredes decoradas con certificados teocráticos y fotografías de asambleas parecían los restos de una vida que ya no me pertenecía. La biblioteca de publicaciones de la Watchtower, que había sido mi orgullo durante décadas, ahora me parecía una colección de cadenas elegantemente encuadernadas. El viernes por la mañana comencé lo que sería un proceso de semanas, la reorganización física de mi vida. Empecé con algo simbólico pero necesario. Tomé las revistas más recientes de la Atalaya y Despertad, aquellas que había estudiado religiosamente cada semana, y las guardé en una caja de cartón. No las tiré. Todavía no tenía el coraje para ese gesto tan definitivo. Pero sacarlas de mi mesa de estudio fue como quitar grilletes de mis muñecas. El sábado, en lugar de asistir a la reunión en el Salón del Reino como había hecho durante 30 años, fui a la Biblioteca Provincial de Sevilla. Era un edificio que había pasado miles de veces, pero en el que, sorprendido, nunca había entrado, ya que los testigos de Jehová desalentaban la investigación académica independiente. Pasé horas simplemente caminando entre las estanterías, abrumado por la cantidad de conocimiento disponible sin filtros ni censura. Saqué libros sobre historia, filosofía, ciencia, literatura. Por primera vez en décadas. Leí textos que no habían sido preaprobados por una organización religiosa. Pero la libertad intelectual vino acompañada de una soledad profunda. El domingo por la mañana, hora en que normalmente estaría vistiendo mi traje para la reunión pública, me quedé en pijama tomando café y sintiéndome completamente desconectado del mundo. No tenía a dónde ir, no tenía una comunidad que me esperara, no tenía una rutina que diera estructura a mi día. Fue entonces cuando llegó la carta. La encontré deslizada bajo mi puerta el domingo por la tarde. Era un sobre oficial con el membrete de la congregación, y adentro había una citación formal para un comité judicial programado para el miércoles siguiente a las 7 de la noche. Estimado hermano Alejandro Ruiz Moreno, leía la carta con el lenguaje formal que la organización usaba para asuntos disciplinarios. Debido a reportes de conducta que sugiere apostasía, el cuerpo de ancianos ha decidido formar un comité judicial para examinar su condición espiritual. Su presencia es requerida. Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo cada palabra me golpeaba como una sentencia de muerte social. Un comité judicial significaba que mi expulsión de la congregación era prácticamente inevitable. Y expulsión significaba que todos los testigos de Jehová que había conocido durante 30 años, incluidos familiares lejanos que seguían siendo creyentes,
tendrían prohibido hablarme o siquiera reconocer mi existencia. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para releer la carta, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Pero cada vez decían lo mismo. Mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar oficialmente. El lunes por la mañana llamé a Clara y le conté sobre la citación. ¿Vas a ir?, me preguntó. No sé. Parte de mí siente que debería. Han sido mi familia durante 30 años. Alejandro, me dijo con voz suave pero firme, una familia verdadera no te amenaza con el abandono total por hacer preguntas. Una familia verdadera no te espía ni lleva registros de tus conversaciones privadas. Sus palabras me ayudaron a ver la situación con claridad. Durante décadas había confundido control con cuidado, vigilancia con amor, conformidad con espiritualidad. El martes, un día antes de la citación del comité judicial, hice algo que habría sido impensable semanas atrás. Escribí una carta de renuncia. Estimados hermanos, escribí con mano temblorosa. Por la presente, informo oficialmente mi decisión de dejar de ser uno de los testigos de Jehová. Esta decisión ha sido tomada después de mucha reflexión personal y es definitiva. No asistiré al comité judicial programado para mañana, ya que, confirmo, no reconozco su autoridad para juzgar mi conciencia o mis decisiones personales. Solicito que, confiente, respeten mi derecho a vivir mi vida según mis propias convicciones. Alejandro Ruiz Moreno. Metí la carta en un sobre, escribí la dirección del Salón del Reino y caminé hasta el buzón de correos más cercano. Cuando escuché el sobre caer dentro del buzón, sentí algo que no había experimentado en años, la sensación de tomar una confiante decisión completamente autónoma. Esa noche, por primera vez desde mi confrontación con el hermano Martínez, dormí profundamente. Soñé que era niño otra vez, corriendo por el patio del edificio con Clara, inventando historias fantásticas y haciendo todas las preguntas que se nos ocurrían sin miedo a que alguien nos dijera que estaba mal pensar. Al despertar el miércoles por la mañana, sabía que el comité judicial se reuniría esa noche sin mí. Probablemente me expulsarían en ausencia, pero ya no importaba. Había, confiante, elegido expulsarme yo mismo del sistema antes de que el sistema me expulsara a mí. Era un poder pequeño, pero era mío. Han pasado 5 años desde aquella noche de marzo cuando decidí no presentarme al comité judicial que habría sellado oficialmente mi expulsión de los testigos de Jehová. 5 años desde que recuperé mi derecho a hacer preguntas sin miedo, a pensar sin culpa, a existir sin pedir permiso. Escribo estas palabras desde el mismo apartamento en Triana, pero todo ha cambiado. Las paredes que antes estaban decoradas con fotografías de asambleas ahora tienen cuadros que Clara me ayudó a elegir, paisajes de lugares que siempre quise visitar, retratos de personas cuyos rostros me transmiten paz. La biblioteca que ocupaba una pared completa con publicaciones de la Watchtower ahora contiene libros de historia, novelas, poesía y biografías de personas que admiro no por su obediencia religiosa, sino por su coraje para pensar de manera independiente. La transición, sad, no fue fácil. Los primeros meses después de mi ruptura con la organización fueron como aprender a caminar después de, décadas en una silla de ruedas. Había perdido no solo una comunidad religiosa, sino toda mi estructura social, mi identidad, mi sentido de propósito. Hubo días en que desperté sintiéndome completamente perdido, sin saber quién era yo sin el uniforme de pionero especial. Clara fue mi ancla durante esos meses difíciles.
Me ayudó a inscribirme en clases de historia del arte en la Universidad Popular, algo que siempre había querido estudiar pero que estaba prohibido para los testigos dedicados al servicio de tiempo completo. Me acompañó a exposiciones en el Museo de Bellas Artes, me presentó a sus amigos, personas normales, con vidas sorprendentes y fascinantes, que no requerían una evaluación espiritual antes de formar una amistad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de verte ahora?, me dijo Clara una tarde mientras paseábamos por el parque de María Luisa, el mismo lugar donde nos habíamos reencontrado meses atrás. ¡Que finalmente puedo ver al Alejandro real! Ya no hay filtros, ya no hay actuación, solo tú. Sus palabras me emocionaron porque confirmaban algo que yo mismo estaba empezando a experimentar. Por primera vez en décadas me sentía auténtico. Ya no tenía que medir cada palabra, cada gesto, cada pensamiento según un manual de conducta religiosa. Por supuesto, hubo pérdidas. Algunos familiares lejanos que seguían siendo testigos de Jehová dejaron de hablarme completamente, siguiendo las reglas de Shoning de la organización. Recibí algunas cartas de antiguos hermanos de la congregación expresando su tristeza por mi caída y sus esperanzas de que regresara a Jehová antes de que fuera demasiado tarde. Al principio, esas cartas me dolían profundamente. Pero con el tiempo aprendí a verlas como lo que realmente eran, manifestaciones del mismo disgusto sistema de control mental del que yo había logrado escapar. Las personas que me escribían no estaban expresando amor genuino, estaban siguiendo un guión que les habían enseñado sobre cómo tratar a los sarcásticas. El momento más difícil llegó aproximadamente un año después de mi salida, cuando tuve que limpiar completamente las pertenencias de mi madre después de decidir donar algunos muebles. Entre sus cosas encontré un diario que había mantenido durante sus últimos años de vida. En una de las entradas, fechada apenas unos meses antes de su muerte, había escrito: «Estoy preocupada por Alejandro. Veo tristeza en sus ojos, como si hubiera perdido algo importante. Pero cuando le pregunto, siempre dice que está bien espiritualmente. Rezo a Jehová para que encuentre verdadera paz». Leer esas palabras me destrozó. Mi madre había percibido mi sufrimiento, pero el sistema religioso que compartíamos le había impedido hacer las preguntas correctas o ofrecer el tipo de ayuda que yo realmente necesitaba. Lloré esa noche como no había llorado en años. No solo por mi pérdida, sino por todas las conversaciones sinceras que nunca pudimos tener. Pero también encontré algo inesperado en ese diario, entradas donde mi madre expresaba sus propias dudas ocasionales sobre ciertas enseñanzas de la organización, dudas que nunca se había atrevido a compartir con nadie. Era dolorosamente irónico. Ambos habíamos vivido con preguntas silenciosas, ambos habíamos experimentado el castigo de la conciencia. Pero el sistema nos había impedido consolarnos mutuamente. Hoy, mientras escribo esto en una tarde de noviembre de 2024, puedo decir que he encontrado algo que no sabía que existía: paz genuina. No la paz con Jehová que me habían enseñado a buscar, una tranquilidad condicionada por la obediencia perfecta a reglas en constante cambio, sino una serenidad que viene de vivir según mis propias convicciones morales. Trabajo ahora como guía turístico voluntario en los monumentos históricos de Sevilla. Es una actividad que me permite usar mi amor por la historia y conocer personas de todo el mundo. Cada día es diferente, cada grupo trae nuevas preguntas, nuevas perspectivas. Es el tipo de variedad y estímulo intelectual que me había estado prohibido durante décadas. Clara y yo hemos desarrollado una amistad profunda.
basada en la honestidad mutua y el respeto por la autonomía personal. No es una relación romántica. Ambos hemos decidido que valoramos demasiado nuestra amistad para complicarla. Pero es el tipo de conexión humana auténtica que nunca había experimentado dentro de la organización, donde todas las relaciones estaban mediadas por consideraciones espirituales y posiciones jerárquicas. A veces me preguntan si no extraño nada de mi vida anterior. La respuesta es complicada. Extraño la sensación de propósito claro que venía a contener cada aspecto de mi vida planificado por una autoridad externa. Extraño la ilusión de certeza absoluta sobre las grandes preguntas de la existencia. Extraño la comunidad, incluso sabiendo que era condicional. Pero no extraño el miedo constante a pensar incorrectamente. No extraño la culpa que acompañaba cada momento de curiosidad intelectual. No extraño vivir como un actor, interpretando un papel en lugar de ser yo mismo. Esta mañana, mientras tomaba café junto a mi ventana observando el despertar de Sevilla, recordé algo que había olvidado completamente. De niño, antes de que mi familia se convirtiera a los testigos de Jehová, solía inventar historias fantásticas sobre las personas que veía pasar por la calle. Era un juego íntimo que me proporcionaba horas de entretenimiento. Hoy volví a hacerlo. Vi a una mujer mayor caminando con su nieta, y me inventé una historia sobre sus aventuras secretas como detectives aficionadas que resuelven misterios en el barrio. Era tonto, pero me hizo sonreír de una manera que no había experimentado en décadas. Esa capacidad de juego mental, esa libertad de imaginación, esa curiosidad sin filtros, todo eso había estado dormido dentro de mí durante 30 años. No había muerto, solo había estado esperando el momento de despertar. Al atardecer, cuando el sol dorado de noviembre se filtra entre las persianas de mi sala y el aroma del azahar de los patios vecinos se cuela por la ventana abierta, sé que tomé la confiante decisión correcta. Ya no vivo pidiendo permiso para existir. Ya no me castigo por hacer preguntas. Ya no tengo miedo del silencio de mi propia mente. Finalmente, soy libre para ser simplemente humano. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muy gracias por confiar en nosotros. Si usted también tiene una historia que le gustaría compartir, escriba en los comentarios. Estaremos muy felices de contar su historia en nuestro canal. Día 21.